Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. El equipo está conformado por mi compañera Dulce Guadalupe Zapata López, Liliana Miramontes Caballero, Edith Sánchez Aboites y su servidor Samuel Ariel Miranda Reyes. Para ello, nosotros tomamos en cuenta dos tipos de objetivos o dos objetivos, en donde el primero es comprender el síndrome de Cushing desde el estudio endocrinológico. Y nuestro segundo objetivo es estudiar la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de dicha enfermedad. A continuación les daremos una breve introducción de lo que es el síndrome de Cushing. Bien, el exceso crónico de glucocorticoides, independientemente de la causa, lleva al conjunto de signos y síntomas conocidos como el síndrome de Cushing, que es una afección grave, rara, pero es muy peligrosa para la vida, especialmente cuando no es diagnosticada y tratada a tiempo. El síndrome de Cushing puede ser exógeno o bien endógeno. El exógeno consiste en la administración exógena de glucocorticoides y es una de las causas más comunes de este síndrome. El síndrome de Cushing endógeno se clasifica por ser dependiente o independiente de la hormona adrenocorticótropa. La mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing endógeno tienen enfermedad dependiente de la hormona adrenocorticótropa, que puede ser debido a un adenoma hipofisiario de células corticótropas. Más del 90% de los pacientes con la enfermedad de Cushing presentan adenomas hipofisiarios. Estos adenomas son benignos y son secretores de la hormona adrenocorticótropa. La secreción ectópica de la hormona adrenocorticótropa es la segunda causa más común del síndrome de Cushing endógeno. Y este trastorno se da alrededor del 10% de los pacientes con síndrome de Cushing, dependiente de la hormona adrenocorticótropa. La producción de esta hormona se observa con gran frecuencia en pacientes que tienen un tumor que no tiene origen en la hipófisis. Se observa en los pacientes con tumores de origen torácico, y esto trae como consecuencia la hipersecreción de cortisol y de andrógenos, causando el síndrome de Cushing. Esto sucede más en los varones que tienen una edad de entre 40 y 60 años. El síndrome de Cushing independiente de la hormona adrenocorticótropa puede originarse por una neoplasia suprarrenal simple o por hiperplasia suprarrenal nodular. La hiperplasia adrenocortical simple es cuando hay una concentración demasiada alta de esta hormona, y las suprarrenales a menudo se vuelven de un mayor tamaño, con hasta 50 gramos o más, y esto se debe generalmente a la enfermedad de Cushing. La hiperplasia nodular bilateral se caracteriza por el crecimiento nodular de las glándulas suprarrenales, que pueden causar un exceso de cortisol, y en este caso la secreción es autónoma e independiente de la hormona adrenocorticótropa. Los tumores suprarrenales primarios causan alrededor del 10% de los casos del síndrome de Cushing, y la mayoría de los pacientes tienen adenomas adrenocorticales benignos. Los carcinomas adrenocorticales son poco comunes, por eso tienen una incidencia de aproximadamente 2 por millón en un año. Tanto los adenomas como los carcinomas son más comunes en las mujeres. Los adenomas y carcinomas productores de glucocorticoides surgen de una manera espontánea y no están bajo el control hipotálamo-hipófisis. Asimismo, secretan de una forma autónoma esteroides adrenocorticales. Los adenomas suprarrenales causan síndrome de Cushing en forma típica. Se presentan solo con manifestaciones clínicas de exceso de glucocorticoides, y los carcinomas suprarrenales normalmente hipersecretan múltiples esteroides adrenocorticales y sus precursores.
como el cortisol y los andrógenos son esteroides más frecuentes secretados en exceso. A continuación se explicarán los síntomas y signos. En el síndrome de Cushing existen diversos signos y síntomas. En la piel se presentan estrías, acné, equimosis, plétora en un 70%, que es el exceso de sangre, y el hirsutismo, que se da en un 75% de los pacientes, siendo este un crecimiento excesivo de vello debido a un exceso de hormonas masculinas. En el sistema musculoesquelético se presenta la osteonenia y la debilidad. Dentro de los signos neuropsiquiátricos se presentan en 85% de los pacientes, y estos son la hilaridad emocional, la euforia, la depresión y la psicosis. También existe una disfunción gonadal, la cual lleva a trastornos menstruales, impotencia y libido disminuida. Y por último, dentro de los signos y síntomas metabólicos, se presenta una intolerancia a la glucosa, diabetes, hiperlipidemia, poliuria y cálculos renales. A continuación, se explica la fisiopatología. Para la fisiopatología del síndrome de Cushing se toman en cuenta tres aspectos muy importantes. El primero habla sobre las anormalidades de la secreción de la hormona adenocorticótropa. El segundo es sobre el efecto del exceso del cortisol. Y el tercer punto que se toma en cuenta es el exceso de los andrógenos. El primer punto que se consideró, que es sobre las anormalidades de la secreción de la ACTH, esto se debe a que sin importar la hipersecreción o una secreción aumentada de la hormona ACTH, el organismo no va a presentar esa capacidad de la respuesta ante el estrés. Es decir, que cuando hay una hipoglucemia o una hiperglucemia, no va a aumentar ni disminuir respectivamente la secreción del ACTH ni del cortisol. Esto tiene una etiología, o esto se puede deber a la supresión que tienen en las funciones del hipotálamo, dando así la pérdida de los controles o de las zonas donde hay un control de la secreción del ACTH. El segundo punto que se toma en cuenta sobre el efecto del exceso del cortisol, esto se debe a que un exceso de cortisol, el exceso de esta hormona nos va a ayudar a inhibir las funciones de la vía hipófisis hipotalámico. Y esto se debe en condiciones normales. Cuando hay un exceso de cortisol, esto afecta a la liberación del ACTH y de la hormona gonadotropina. Y esto puede desembocar al haber un aumento de cortisol y una liberación disminuida o aumentada de la ACTH, desemboca en todos los efectos que tiene de tipo sistémico esta hormona, la ACTH. El último punto que se toma dentro de la fisiopatología es el exceso de los andrógenos, ya que dentro de este síndrome, el síndrome de Cushing, se presenta una elevación sobre la secreción de los andrógenos de tipo suprarrenales, dando así concentraciones altas en el citoplasma de la DHEA y la andostenediona. A complicación, nosotros les vamos a hablar sobre las complicaciones. Las complicaciones en el síndrome de Cushing se pueden presentar cuando no hay un tratamiento. Las complicaciones que se pueden presentar pueden incluir las siguientes, como la disminución de la masa ósea, osteoporosis, que puede ocasionar las fracturas fuera de lo normal en los huesos, como fracturas en costillas o en huesos de los pies. También presión arterial alta, que es la hipertensión, diabetes tipo 2 causada por la obesidad, infecciones frecuentes o fuera de lo normal, como las infecciones de vías urinarias y la pérdida de fuerza y la masa muscular. A continuación les hablaré sobre el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas o síntomas asociados al síndrome de Cushing es patogénico de esta entidad. Muchas de estas síntomas no son necesariamente originarias o específicas de el síndrome de Cushing, como la obesidad, hipertensión o la intolerancia de la glucosa, que son comunes en la población en general.
La intensidad de los síntomas están determinados por los siguientes factores, como la duración del hipercortisolismo. La obesidad es central y es la característica más común del síndrome de Cushing. Usualmente se compromete la cara como uno de los síntomas más visibles dentro del síndrome de Cushing, llenando completamente el cuello, el tronco o el abdomen, la interacción de la grasa en la cara espinal o el mediastino, y se pueden encontrar extremidades atróficas. También la piel es muy común en su atrofia por la pérdida de grasa subcutánea, adelgazamiento, fragilidad capilar y trastornos de cicatrización. Más del 75% de los pacientes es común que haya una irregularidad de menstruación secundaria y aumento de cortisol sérico. También, como ya lo había mencionado en síntomas y signos, hay una disminución del líbido y esterilidad en ambos sexos. Hay una calvicie androgénica y la aparición de acné en cara, cuellos y hombros. El sistema osteomuscular es el que se destaca en la debilización de estos síntomas. Más del 70% de los pacientes tienen un cambio neuropsiquiátrico, por lo cual deben de tener atención neurológica y psiquiátrica. Para confirmar este tipo de enfermedad es necesario hacer tratamientos estudios de laboratorio, como es las pruebas de tamización, que es la principal prueba de limitación en los grupos de pacientes, ya que son sospechosos para este síndrome de Cushing, y así las manifestaciones clínicas o sugestivas de este síndrome, como la obesidad central o la intolerancia a la glucosa, pueden ser descartados. También se pueden hacer otro tipo de pruebas, como es el cortisol en saliva a las 11 p.m., deberían de ser 2 mediciones, o el cortisol libre urinario, al menos 2 muestras. También se puede hacer pruebas como la prueba de estímulo CRH, que es la prueba de hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa. Esta puede probar si hay tumores ectópicos productores de ACTH que no expresan receptores para la CRH, lo cual es el uso del estímulo de esta prueba de hormona que puede ayudar a diferenciar entre la enfermedad de Cushing o un tumor ectópico. También se pueden llegar a hacer diagnósticos por estudios de imágenes, como una resonancia magnética, que se ha convertido en el método de elección para los adenomas hipoficiarios en más del 60% de pacientes con lesiones. La tomografía axilar computarizada, o TAC, que es una resonancia que se puede usar en el diagnóstico de lesiones adrenales utilizando el protocolo específico para suprarrenales que permita una mejor identificación de la lesión. A continuación hablarán del tratamiento farmacológico. Dentro de los tratamientos farmacológicos se intenta el revertimiento de las manifestaciones clínicas, reduciendo la secreción de cortisol a la normalidad. Igualmente se busca erradicar cualquier tumor que amenace y pueda afectar la salud del paciente. Este tratamiento intenta evitar la dependencia permanente de los medicamentos e igualmente evita la deficiencia permanente de hormonas. Existen 4 fármacos principalmente utilizados. El primero es el ketoconazol. Este inhibe la esteroidogénesis adrenal, testicular y ovárica. La metopirona es un inhibidor de la esteroidogénesis en animales y es un fármaco que puede ser utilizado como monoterapia. La aminoglutetimida ayuda a bloquear la temprana biosíntesis esteroide, inhibiendo la enzima citocromo P450-SCC, y de esta manera va a interferir en la conversión de colesterol en pregnenolona. Y por último, el mipotano va a inhibir la escisión de la cadena lateral de colesterol. Gracias.